Muy bien, muchachos, vamos a iniciar. Buenos días a todos de nuevo, gracias por conectarse. Vamos a continuar revisando nuestros temas del curso. Antes de iniciar, muchachos, ¿alguien quiere comentar algo, compartir algo, preguntar algo? Por favor, si tienen algo que expresar, adelante, nos escuchamos. No, profe. No, maestro. Gracias, Ricardo. Gracias, Luis. Vamos entonces a continuar. Voy a compartir mi presentación para que sigamos revisando el tema de trabajo. Y si hubiera alguna duda, pregunta o comentario en el momento que lo deseen, pueden activar su micrófono, muchachos, y hacérnoslo saber, por favor. Bien, en las sesiones previas estábamos hablando de esta cantidad física que se denomina trabajo. Ya la definimos, ya vimos cómo es posible encontrar esta cantidad física que se llama trabajo. Vimos que en qué unidades se puede medir, que es una cantidad escalar que puede tener la característica de ser positiva, negativa o nula, dependiendo del caso. Pues determinamos para distintas fuerzas que se aplican sobre un mismo cuerpo, determinamos el trabajo que realiza cada uno de ellos, y al final veíamos que podemos calcular el trabajo total que se realiza sobre ese cuerpo si sumamos todos los trabajos individuales que realiza cada una de las fuerzas. Lo hicimos también para cuando tenemos fuerzas con una cierta inclinación, no solamente fuerzas horizontales y verticales, sino también con una cierta inclinación, y calculamos su trabajo total para este caso. Y el día de hoy vamos a hacer un ejercicio similar para determinar el trabajo total. Aquí me pide en este caso que se calcule el trabajo total que se realiza sobre la caja que contiene a Bu. Aquí está este caso que ya hemos visto. Bu está dentro de su cajita de juguetes y aquí a Zuleta la va a elevar. Entonces a Zuleta le aplica, dice, una fuerza de 60 newtons en dirección vertical y consigue elevarla a una altura de 2 metros. Entonces ese es el caso del día de hoy. Vamos a calcular el trabajo total que se realiza sobre esta caja que contiene a Bu. Aquí me faltó bueno, no me faltó nada. Sí, me falta algo. Me falta indicar la masa de esta caja junto con Bu, que contiene a Bu. Vamos a suponer que la masa de todo este conjunto, la caja que contiene a Bu, es de 5 kilogramos. Y entonces, para que le aplique una fuerza esta azuleta a esta caja, pues necesita amarrarse su arnés y amarrarse una cuerda para poderle elevar. Entonces vamos a marcar eso. Tiene aquí, azuleta se pone su arnés a la cintura. Y entonces, por medio de una cuerda, va a jalar esta caja para que después de un cierto tiempo, pues que aplique esa fuerza, pues ya va a cambiar de posición. Y lo mismo ocurre con Bu. Por acá queda la caja que contiene a Bu. Por eso están dibujadas ahí como fantasmitas. Y entonces lo que ocurre es que con esta fuerza que aplica Azuleta a la caja que contiene a Bu, pues hace que esta caja se eleve hasta una altura de 2 metros.
Y entonces vamos a determinar el trabajo total que se realiza sobre esta caja. Lo primero es que voy a indicar la fuerza que está aplicando Azuleta sobre esta caja. Estaría aplicando aquí una fuerza verticalmente hacia arriba. Podríamos llamarla una tensión porque está aplicándola con la cuerda y la cuerda se tensa, pero bueno, vamos a llamarle que es una fuerza y es la fuerza que aplica Azuleta. Como es la única que vamos a poner, vamos a decir simplemente la fuerza y esta es de 60 newtons en esa dirección, en dirección vertical. Y entonces, muchachos, la pregunta es, ¿qué otras fuerzas están aquí presentes que no hemos puesto aquí, no hemos simbolizado? La gravedad. Ajá, la gravedad genera una fuerza que se llama el peso. Eso necesitamos recordarlo, ¿no? Esa gravedad combinada con esta masa genera una fuerza que se llama el peso. Y recordemos que siempre ese peso tiene esta dirección, vertical y hacia abajo. Entonces, realmente, ¿hay alguna otra más, muchachos? ¿Identifican alguna más? Si no o no hay idea, pueden decir. No hay idea, profe. No hay idea, está bien. A ver, por aquí en el chat nos dicen algo, vamos a ver. No tienen idea, perfecto. Entonces, en este caso, como esta caja no está en contacto con el piso, pues aquí no podemos hablar de una fuerza normal. Efectivamente, creo que ya no hay ninguna más. Y también, como no hay contacto de la caja y el piso, tampoco puede haber una fuerza de rozamiento. Y entonces, prácticamente, en este caso, son las únicas fuerzas que hay. Entonces, si necesitamos calcular el trabajo total que está aplicado sobre esta caja, pues vamos a tener que hacer la suma de los trabajos, la suma de los trabajos que realizan todas las fuerzas, ¿no? Y en este caso solamente tenemos estas dos fuerzas, que es la fuerza que aplica Azuleta para levantar la caja, por un lado, y la fuerza del peso de la propia caja con U contenida ahí dentro. Entonces vamos a especificar eso aquí. Si tengo que sumar los trabajos, pues tengo que sumar el trabajo de la fuerza que aplica Azuleta más el trabajo que realiza el peso de esta caja, y son las únicas dos fuerzas que están presentes, entonces no hay más que hacer. ¿Qué sigue, muchachos? ¿Con qué continuamos para resolver este problema? ¿Qué es lo que sigue en el procedimiento? ¿Sugerencias? ¿Qué hacemos a continuación? Sustituir. El diagrama. Ajá, antes de sustituir efectivamente el diagrama, necesitamos ubicar nuestras fuerzas, necesitamos ubicar nuestro desplazamiento para poder empezar a calcular esto, y ya después sustituimos efectivamente primero nuestro diagrama. En nuestro diagrama de cuerpo libre, representar las fuerzas que tenemos ahí presentes. Por un lado tenemos la fuerza que aplica Azuleta verticalmente hacia arriba. Esta es la fuerza F. Y por otro lado tenemos el peso de esta caja verticalmente hacia abajo. Bien, y para poder visualizar, sabemos que está desplazando en esta dirección. Esta es la dirección del desplazamiento. Y bueno, para que nos ayude a determinar las direcciones, los ángulos entre estas dos cosas, vamos a poner el desplazamiento ahí mismo. Aunque no es una fuerza, pero nos sirve para poder determinar los ángulos entre la fuerza y el desplazamiento. Bien, muchachos, entonces ahora sí, si tenemos aquí que tenemos que calcular el trabajo de la fuerza que aplica Azuleta, pues vamos a calcularlo. Vamos a recordar primero la definición del trabajo. ¿A qué es igual el trabajo, muchachos? El trabajo que realiza una fuerza. ¿Cuál es la fórmula que utilizamos para calcular ese trabajo?
La fuerza por la distancia por el coseno del ángulo. Fuerza por desplazamiento. En este caso, como los desplazamientos son en línea recta, pues coincide con la distancia, pero vamos a manejarlo de esa manera. Fuerza por desplazamiento por el coseno del ángulo que forman estas dos cosas. Muy bien, gracias. Entonces vamos a calcular en primera instancia el trabajo que realiza la fuerza que aplica Bu. Entonces voy a identificarlo de esta manera, el trabajo de la fuerza F. Entonces eso va a ser igual pues a la fuerza, que en este caso se llama F también, por el desplazamiento que está aquí. Y bueno, vamos a identificarla para que no nos confundamos. Esta es la fuerza que aplica Zuleta. ¿Sí? Entonces voy a calcular el trabajo de la fuerza de Zuleta por el desplazamiento, por el coseno del ángulo que forman esta fuerza que aplica Zuleta y el desplazamiento. Entonces vamos a estudiar su valor. La fuerza de Zuleta es de 60 newtons. El desplazamiento que realizan esta caja, en su caso, es subir a una altura de 2 metros. Entonces ahora el desplazamiento es de 2 metros en dirección vertical, pero sigue siendo un desplazamiento 2 metros. Y ahora sí, muchachos, ¿cuál es el ángulo que forman el desplazamiento y la fuerza que aplica Zuleta? 0. 0 grados, muy bien. ¿Para alguien no queda claro que sean 0 grados, muchachos? Comenten, por favor. ¿No hay comentarios? No, al parecer no. Ok. Si hacemos esta operación, 60 por 2 me da 120 newton metro. Por el coseno de 0, que es 1, me va a dar lo mismo. Ya me enseñé aquí. Bueno, me va a dar esto igual a 120 newton metro. 120 joules. Es el trabajo que efectúa la fuerza que aplica a Zuleta. Y como necesitamos calcular el trabajo total, ahora necesitamos calcular el trabajo que realiza el peso. Entonces vamos a calcular el trabajo del peso. Para el trabajo del peso, muchachos, ¿qué tengo que multiplicar? ¿Cuál fuerza? El peso por la distancia. Así es, el peso por la distancia o el desplazamiento. En este caso el peso por el desplazamiento, por el coseno del ángulo que forman esas dos cosas. Y entonces, muchachos, ¿cuánto vale el peso de esta caja que tiene una masa de 5 kilogramos? ¿Cómo lo calculo? Peso por la gravedad. Para calcular el peso, entonces, tengo que multiplicar la masa de esta caja por la gravedad. Y entonces, son los 5 kilogramos que tiene de masa esta caja. Por 9.8 metros por segundo cuadrado. Y entonces voy a tener un peso de 5 por 9, 45, 49. Sí, profe. 49 kilogramos metros por segundo, 49 newtons. Y hasta entonces ya tengo cuánto vale esa fuerza, ya la puedo sustituir aquí. Son 49 newtons por un desplazamiento de 2 metros por el coseno del ángulo que forman esa fuerza y ese desplazamiento. ¿Cuánto vale ese ángulo, muchachos? Entre la fuerza y el desplazamiento. En este caso, la fuerza del peso y el desplazamiento. 180. 180, muy bien. Ese ángulo entre estas dos cosas es precisamente este.
o este del lado derecho es lo mismo, 180 grados. Y entonces si lo hacemos por 180 grados, esto me va a dar 49 por 2 me va a dar 98 newtons metro. Y multiplicado por el coseno 180. ¿Cuánto vale el coseno 180, muchachos, por ahí? -1. Menos 1. Entonces aquí voy a tener un trabajo negativo. Y esto me va a dar igual a menos 98 joules. Y finalmente, entonces, si quiero calcular el trabajo total que se realiza sobre esta caja, como son las únicas dos fuerzas que están aplicadas sobre él, pues simplemente tengo que calcular la sumatoria de esto, es decir, hacer la suma, en este caso la suma algebraica, porque esta es una cantidad escalar, el trabajo es una cantidad escalar, entonces simplemente sumo estas cantidades con su signo. ¿Y cuánto me da esto? 120 menos 98, 102, 22, ¿no? Sí, profe. 22 joules. Entonces, ese es el trabajo total que se realiza sobre esta caja, 22 joules. Y bueno, así de fácil y así de sencillo podemos determinar este trabajo total, en este caso de que Azuleta está elevando a 2 metros de altura la caja que contiene a Boo y sus juguetes. ¿Alguna duda, muchachos? ¿Pregunta, comentario? No, profe. ¿No? No, profe. Vale, gracias. Entonces vamos a continuar. Vamos a ver qué sigue, no me acuerdo. Ok. Después viene el concepto de potencia. Acá está es un concepto complementario a esto que estamos viendo de trabajo y tiene que ver pues con el trabajo. Si vemos aquí la lámina me dice que la potencia es la razón, esto es la división en el trabajo. Aquí tenemos en este caso simbolizado ese trabajo con una W que les decía que es otra forma de poderlo encontrar, que tiene aquí unas rayitas arriba para diferenciarlo del peso. Esa es otra forma como vamos a encontrar simbolizado el trabajo. Entonces esta potencia me dice que es precisamente la razón entre el trabajo, del trabajo, perdón, o sea, la división del trabajo entre el tiempo que toma realizar ese trabajo. Entonces, eso está expresado en esta ecuación. Me dice que esta potencia es el trabajo entre el tiempo. Otra manera de definir esta potencia es decir que es la rapidez con que se realiza un trabajo, es decir, qué tan rápido se realiza un trabajo. Entonces aquí tiene que entrar, tenemos que ver que cuando se realiza un trabajo, es decir, cuando se aplica una fuerza para mover un objeto una cierta distancia, pues eso se realiza siempre en un determinado tiempo. Si dividimos ese trabajo que realizamos entre ese tiempo, podemos obtener la potencia con que se realiza ese trabajo. Y por aquí abajo, bueno, está una relación en la que si sustituimos el trabajo por sus componentes, es decir, sabemos que el trabajo es el producto de la fuerza por la distancia, y si eso lo dividimos entre el tiempo, obtenemos aquí una relación que ya conocemos del curso de Física 1. La distancia entre el tiempo sabemos que es para el movimiento rectilíneo uniforme, es la velocidad, y entonces podemos expresar la potencia también en función de la velocidad con que se realiza un trabajo, ¿no? Si conocemos la fuerza que se aplica y la velocidad a la que se aplica esa fuerza, entonces, podemos determinar también la potencia. Entonces estas dos ecuaciones son equivalentes. Una forma de determinar la potencia es dividiendo el trabajo que se realiza sobre un cuerpo entre el tiempo que le toma realizar ese trabajo. La otra
es determinar esta potencia si conocemos la fuerza que se está aplicando y la velocidad a la que se realiza ese trabajo. Entonces son las dos maneras de determinar la potencia. Y bueno, vamos a ver que las unidades de esta potencia acá están expresadas en la lámina. Dice que las unidades son, en el sistema internacional se llaman vatios o watts, más conocidas como watts, en español vatios. Y esta unidad equivale a que se realice un trabajo de 1 joule en 1 segundo. Eso es un watt o un vatio. Cuando se realiza un trabajo de 1 joule en 1 segundo, entonces tenemos un watt. Otra unidad que podemos encontrar en la potencia se denomina bueno, en el sistema CGS es la relación entre las unidades de trabajo que son ergios y segundos. Esta no tiene un nombre en específico, son simplemente ergios por segundo. Y en el sistema MKS técnico tampoco tiene un nombre en específico, ya que resulta de dividir los kilográmetros o los kilogramos fuerza por metro entre segundo, entre tiempo. Entonces, la unidad más importante que vamos a estar manejando de manera regular es el watt, y resulta de dividir el trabajo de 1 joule en 1 segundo, eso es un watt. Y por acá tenemos otras unidades que a lo mejor han escuchado ustedes por ahí. El caballo de vapor, el caballo de fuerza. Muchachos, ¿han oído hablar de los caballos de fuerza? ¿De dónde han oído esa expresión? En coches. En coches. De carro. Bien, se maneja mucho en coches, sí, pero también, por ejemplo, en los motores eléctricos. Por ejemplo, ustedes si en su casa, en su domicilio, tienen una bomba de agua para subir el agua a su tinaco, generalmente esa bomba la compran y la piden por medio de una potencia. Dicen, pues quiero una bomba de medio caballo o de 3/4 de caballo o de 1 caballo, dependiendo hasta dónde tenga que subir el agua. Y entonces es otra forma de expresar la unidad de potencia. O en el caso de los coches, dicen, cuando leen las especificaciones del coche, dicen, pues es un coche que tiene, no sé, 200 caballos de fuerza, o 100, 150, no sé. Entonces, simplemente el caballo de fuerza, pues es una forma de agrupar estos watts, solamente es agrupar esos watts. El caballo de fuerza se simboliza por, ya no se alcanza a ver aquí en la lámina, pero se simboliza como HP, y es del inglés horsepower, caballo de fuerza, y esto equivale a 746 watts. O sea que si nosotros hacemos un paquetito de 746 watts, entonces tenemos un caballo de fuerza que está aquí simbolizado. Ya no se alcanza a ver acá abajo, están 746 watts. Y también hay lo que se conoce el caballo de vapor. Esto porque antes de existir las máquinas como existen hoy, las máquinas, los motores, por ejemplo, ya sean de combustión interna o eléctricos, pues los motores que había eran motores propulsados por vapor. Entonces, pues por eso también existe el caballo de vapor. Y aquí están sus equivalencias. Un caballo de vapor son 75 kilográmetros por segundo o 735 watts. Es una cantidad muy similar al caballo de fuerza, pero esto se llama caballo de vapor. Prácticamente no lo vamos a usar. Es interesante que sepamos la equivalencia, a lo mejor en algún momento la necesitamos. ¿Por qué, muchachos? ¿Por qué creen que tengan esta denominación de caballos? ¿Alguien tiene una idea? ¿Por qué se les ocurre que estén así denominados como caballos? Muchachos.
Ni idea, profe. ¿no? Bueno, por ahí, cuando tengan la oportunidad, métanse a internet, averigüen. Y por ahí hay historias que nos dicen, bueno, lo que realmente sucede es que hace muchos años, cuando todavía no existían las máquinas como las conocemos hoy, los motores de combustión interna, los, incluso antes de las máquinas de vapor que movilizaron las primeras maquinarias y los primeros medios de transporte, pues la única forma de mover las cosas, de mover eh, mercancías y cosas de un lugar a otro era a través de carretas, ¿no? Tiradas por caballos. Y entonces la fuerza que daba un caballo físico, pues en base a eso se hicieron la determinación de la cantidad de fuerza que podían aplicar un caballo. Y entonces de ahí proceden estos nombres de estas unidades, ¿no? De que se compara con la fuerza que, que podían desarrollar o el trabajo que podían realizar los caballos como tales, ¿no? Los caballos de tiro, los caballos que servían para mover las mercancías o las cosas que había que mover. Entonces nada más es como un dato curioso, por ahí si tienen una oportunidad, averígüenlo. Vamos a hacer un ejercicio, bueno, un par de ejercicios con respecto a esto, rápidamente para poder ver la aplicación de esta situación de la potencia. Entonces, voy a dibujar aquí un algo. Voy a dibujar aquí simplemente algo simple, un bloquecito, en el cual vamos a aplicar una fuerza, en este caso una fuerza horizontal en esta dirección, una fuerza vamos a suponer de 20 newtons. Cuando nosotros aplicamos esta fuerza, ocasionamos que este bloque se desplace una cierta distancia, vamos a suponer que se desplazará 3 metros. Y entonces logramos que que al aplicar esta fuerza y hacer que este cuerpo se mueva a una distancia de 3 metros, todo esto lo hacemos en 5 segundos, por ejemplo. Entonces, si sabemos eso, muchachos, necesitamos determinar el trabajo que se realiza sobre este cuerpo y además necesitamos determinar la potencia. ¿Cuánto vale el trabajo? ¿Cuánto vale la potencia? Entonces, esto que tenemos acá abajo, pues es el desplazamiento, tiene esta dirección. ¿Cuánto será el trabajo, muchacha? ¿Qué es igual el trabajo entonces en este caso? Que es el producto de la fuerza por el desplazamiento, por el coseno del ángulo que forman esta fuerza y este desplazamiento. Entonces el trabajo que realiza esta fuerza es de 20 newtons, que es la magnitud de la fuerza, por el desplazamiento de 3 metros, que es la distancia que lo mueve, porque ¿cuál es el ángulo, muchachos, entre este caso del coseno, entre el desplazamiento y la fuerza? ¿Cero? 0. Están los dos son horizontales hacia la derecha, entonces aquí tenemos 0 grados, y me da 20 por 3, me da 60 newton metros, 60 joules. Bueno, 60 joules. Me faltó aquí por la unidad, entonces finalmente el trabajo va a ser igual a 60 joules. Y entonces si necesito determinar la potencia, pues aquí veo que al aplicar esta fuerza y mover este cuerpo, representado por este bloque,
me lleva 5 segundos, entonces pues puedo determinar fácilmente la potencia. Si divido este trabajo que acabamos de calcular entre el tiempo que le tomó realizarse. Entonces son estos 60 joules entre 5 segundos, que fue lo que tardó en realizarse este trabajo. Entonces tenemos que son 12, ¿no? 50 entre 5, 12 joules por segundo o watts. Ahí está. Ahí determinamos la potencia con que se realiza este trabajo. Una potencia de 12 watts o joules por segundo. Muchachos, la pregunta es, ¿qué pasaría si esto mismo lo hiciera yo no en 5 segundos, sino en 10 segundos? ¿Cómo sería esta potencia? Se duplicaría. A ver, chequenle bien, otra vez. ¿Sería menor? En 5 segundos lo hago en 10 segundos. ¿Cómo sería esta potencia? Sería la mitad de potencia, ¿no? Sería más pequeña. Sería la mitad, serían 60 entre 10, serían 6 watts. Y si en lugar de hacerlo en 5 segundos lo hago en 2,5, por ejemplo. En 2.5 segundos. Será un poco mayor. Más potencia. Sería más rápido, de hecho al doble, porque estoy reduciendo el tiempo a la mitad. ¿Qué quiero decir con esto, muchachos? Que mientras más rápido se realice un trabajo, pues más potencia se desarrolla. Puede ser que yo haga el mismo trabajo, pero si lo hago en menor tiempo, necesito aplicar más potencia. O si puedo hacer ese mismo trabajo en un tiempo más largo, entonces estoy desarrollando una potencia menor. Pero el trabajo va a ser el mismo, sea que lo haga más rápido o más lento, va a ser el mismo. Lo que va a cambiar es el tiempo en que lo realice y entonces lo que va a cambiar es la potencia con que se está realizando ese trabajo. Vamos a hacer otro ejercicio para que sigamos aplicando esto y también podamos aplicar esta situación de los caballos de fuerza. Pero antes de pasar a ese otro ejercicio, muchachos, quiero preguntarles si hay alguna duda, comentario, pregunta. Hasta ahorita. No, profe. ¿No? No, profe. De acuerdo. No, profe. Gracias. Vamos entonces a pasar al... No, maestro. Gracias. Vamos a pasar al siguiente. Acá tenemos un ejercicio, a ver si lo podemos resolver. Vamos a empezar a resolverlo, no nos va a dar tiempo en esta sesión. Recuerden que terminamos con estos 40 minutos que nos da Zoom, nos reconectamos en 2 minutos más y continuamos. Bien, entonces aquí me habla de un elevador de 2 toneladas que se encuentra a una altura de 5 metros inicialmente y luego asciende hasta una altura de 55 metros. Me pide calcular el trabajo realizado por el motor y la potencia del mismo en watts y en HPs si tarda 3 minutos en ascender. Bueno, vamos a ver si lo podemos resolver. Primero vamos a plantear, si me dice que es un elevador de 2 toneladas, es algo que se mueve verticalmente, entonces vamos a dibujarlo. Vamos a suponer que este cubo, o esta figura es el elevador. Y entonces, desde luego tiene que estar sujeto por un cable. Voy a manejar punteado para... Y me dice que inicialmente se encuentra a una altura de 5 metros, entonces tengo que remarcar esa referencia sobre el nivel de un piso, por ejemplo. Aquí inicialmente está a una altura de 5 metros. Y me dice que inicialmente a una altura de 5 metros y luego asciende hasta una altura de 55 metros. Bueno, después de que pasa cierto tiempo de que se le aplica una fuerza, pues este elevador ya no está a esa altura de 5 metros, sino está aquí a una altura de
55 metros. Después de ese tiempo, entonces, este elevador está aquí a una altura de 55 metros con respecto al piso. Bien, y bueno, para que esto suceda, entre este punto y este punto pasan, me pide calcular el trabajo del motor y la potencia en watts y en HPs. Permite que tarda 3 minutos en ascender. Entonces, para que suceda esto, que suba toda esta distancia, pasan 3 minutos. Minutos desde aquí hasta acá. Bien, muchachos, entonces me falta aquí el dato. Dice que es un elevador de 2 toneladas. Este elevador tiene una masa de 2 toneladas. Vámonos a la pausa, muchachos. Regresamos en 2 minutos y seguiremos resolviendo este problema para determinar el trabajo del motor que realiza y la potencia del mismo para subir este elevador desde una altura de 5 hasta una altura de 55 metros. Muchachos, nos reconectamos en 2 minutos y continuamos con este ejercicio, por favor. Gracias, maestro. Pero gracias.